Fernando, muchas gracias por tomarte un ratito acá para venir a charlar con Decano. Y vamos ya con la primera pregunta, ¿cuál es específicamente tu rol en Nacional? Bueno, buenas noches primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, mi rol como coordinador de las formativas se basa en coordinar las diferentes áreas del proceso de formación y desarrollo del jugador de fútbol desde que llega, desde la captación hasta que asciende al primer equipo. Básicamente es eso y bueno, tengo a cargo un grupo de profesionales que son entrenadores, psicólogos, nutricionistas, un equipo interdisciplinario muy importante, que con el cual llevamos a cabo esta función de desarrollar el talento de los jugadores que nos llegan a nosotros y bueno, promocionarlos para el primer equipo. Bien, Fernando, ¿cuál es el principal desafío de ser coordinador de formativas? Bueno, lograr un grupo de trabajo coherente, lograr un grupo de trabajo que se desarrolle con confianza, con todo su potencial y bueno, sacar lo mejor de cada uno de ellos para poder brindarle a los chicos la mejor versión y lograr sacar la mejor versión de los jugadores para que cuando lleguen al primer equipo estén con posibilidades de jugar, de quedarse, hacer su carrera y obviamente potenciar al primer equipo y representarnos a nosotros en el club, competencias nacionales e internacionales. Excelente. Uruguay es una máquina de sacar jugadores, es impresionante la cantidad de chiquilines que salen. ¿Cómo se realiza el proceso de captación de esos chiquilines que vienen a Nacional? Bueno, dentro de ese grupo de gente que está a cargo mío, a cargo de la coordinación del club, hay un grupo de scouter que se encargan de recorrer todo el baby fútbol, de recorrer todos los torneos de juveniles que hay en el país, de fijarse en los diferentes equipos que participan en los torneos de la A y de la B, y en base a eso se hacen informes de jugadores que tienen muy buenas condiciones, que consideramos que su perfil cabe dentro de lo que es el jugador de Nacional, y bueno, en base a eso vamos arrimando esos jugadores y bueno, después vamos determinando si quedan o no quedan. A partir de los 14, cuando cumplen 14 años ya pasan a formar parte de lo que es la séptima división y esa séptima división comienza su proceso de profesionalización hasta llegar al primer equipo, séptima, sexta y las demás categorías hasta llegar a tercera y bueno, primera. Hay algunos que son muy buenos y terminan llegando al primer equipo sin pasar por una cuarta división, por ejemplo. Eso pasa mucho en muchos equipos y bueno, digamos, ese es el proceso. ¿Cómo llegan al club? Y bueno, generalmente llegan porque son vistos por nuestros scouters. A veces recibimos nosotros recomendaciones. Cuando recibimos recomendaciones de gente de confianza nuestra, lo que hacemos, vamos a ver a esos chicos al lugar donde están jugando, para no sacarlos de ahí, para verlos realmente in situ, en el lugar donde ellos están desarrollando su mejor performance. Y a partir de ahí le hacemos un seguimiento, vemos sus condiciones y si reúne esas condiciones técnicas, tácticas, incluso físicas, lo invitamos a que participe con alguna de nuestras categorías o invitamos un grupo de ese selectivo que vemos en diferentes campeonatos y lo probamos ya con los pares de nuestras categorías. Bueno, y ahí ya hacemos esa medición. Convengamos que Nacional es una de las mejores canteras y es uno de los equipos que mejor capta en todo el país y cada vez que vienen muy buenos jugadores. No solamente tenemos buenos jugadores, sino que también vienen buenos jugadores, lo cual se nos hace difícil a veces poder definir esos jugadores y obviamente no hay lugar para todos. Muchos quedan, no es que queden por el camino, muchos no quedan, pero siguen su carrera en otros equipos, ¿no? En base a esto que comentabas de los jugadores que buscan, ¿hay un perfil específico que busca Nacional a la hora de la captación? Bueno, el perfil del jugador de Nacional pasa por tener una buena técnica, una buena proyección desde el punto de vista físico, que sean rápidos,
que tengan no hablo del físico grande, de un tamaño grande, sino que desde el punto de vista condicional muestren resistencia, muestren sobre todo velocidad y potencia. Pero y después desde el punto de vista técnico, que obviamente poseen una buena técnica y el aspecto táctico nosotros se lo inculcamos ahí. Y el perfil sí, eso que tiene que ver con las cuestiones básicas del fútbol, pero después también el perfil psicológico, chicos que tengan que estén en el sistema educativo, con nosotros siguen estando en el sistema educativo, que tengan buenos valores, que tengan una familia que los respalde atrás. Y bueno, a veces también llegan otros chicos con un no muy buen respaldo familiar, pero nosotros los acogemos, tenemos un grupo interdisciplinario que también los ayuda, y convengamos que hay un muy buen ambiente en todo el club que hace que esos chicos se sientan a gusto, todos, los que están muy bien arropados por sus familias y algunos otros que de repente tienen alguna carencia, como nos pasa a todos en la vida, ¿no? Se sientan bien arropados y terminan siendo muy buenas personas, porque en realidad los valores lo tienen. Nosotros como objetivo principal es la formación de personas, y a la par de la persona va el jugador de fútbol. Entonces no es que buscamos jugadores de fútbol y después la persona la olvidamos. O sea, no, nos preocupa mucho la persona, por eso nos preocupa que estudien, que estén dentro del sistema educativo, no que sean ingenieros y médicos de grado 5, pero sí que estén dentro del sistema educativo por todo lo que implica para ellos en su futuro. Sí, y además de que lamentablemente no todos los chiquilines que llegan terminan debutando en el primero de Nacional o en otros equipos. Exacto, sí, no todos tienen la posibilidad de llegar a un primer equipo, tanto nacional como hacer su carrera. Y bueno, van haciendo su vida, lo que sí nosotros queremos que se vayan, cuando se van del club, que se vayan siendo hinchas del club y que se vayan agradecidos con que el club le dio lo mejor que estaba al alcance para que ellos aprovecharan eso. A veces no es que no lo aprovechen, sino simplemente que hay muy buenos jugadores. Prácticamente nosotros tenemos un promedio de casi que un 50% de nuestros planteles alimentan las selecciones nacionales juveniles. Entonces hablamos que de un buen nivel de los chicos. ¿Qué etapas procesa un chiquilín para llegar al primero nacional? Desde que llega hasta el primero, no solo en la categoría, o sea, en algún momento se le hace una parte física intensiva o simplemente se le hace un seguimiento de cómo juega en su categoría. No, siempre hay un desarrollo del punto de vista físico, del punto de vista técnico-táctico, del punto de vista psicológico. No es lo mismo un chico con la responsabilidad de jugar en una séptima de Nacional que jugar en una cuarta. Entonces hay un montón de situaciones que se van dando en el propio desarrollo integral del chico, ¿no? Hay fases sensibles en las cuales la fuerza es importante desarrollarla de una manera diferente en una séptima que en una quinta división o una cuarta. Hay esos periodos sensibles que, por ejemplo, los chicos a la edad de los 15, 16 años, la testosterona empieza a pegar fuerte, esa hormona y la hormona del crecimiento también, lo cual hace que el jugador esté listo, por decirlo así, para recibir trabajos de fuerza que lo hacen desarrollar bien su musculatura, y su grado de maduración le permite lograr un nivel de masa muscular acorde a su altura, acorde al puesto que juega, a veces acorde también a las exigencias del fútbol de su categoría. Si ese proceso se hace en base a una planificación, porque hay algunos que tienen 16 años, pero su organismo y su desarrollo todavía es de 14 años. Y hay otros que tienen 14 años y su desarrollo ya es de uno de 16. Entonces esas diferencias nosotros las tomamos muy en cuenta, porque obviamente que la distribución de las cargas ahí es diferente, más allá que los dos tengan 15 años y más allá que los dos jueguen en la misma categoría. Entonces es toda una planificación, obviamente liderada por toda la coordinación, por el grupo interdisciplinario, que nos permite equivocarnos lo menos posible.
Hablabas de muchos chiquilines que vienen de todas partes del país. ¿Qué porcentaje actualmente hay de chicos del interior y más o menos de Montevideo, de la zona metropolitana? Bueno, tenemos un porcentaje, yo diría alto, alrededor de un 35% de chicos del interior que viven en la residencia que tenemos ahí en el parque. Otros que viven con familiares también en Montevideo, pero que son del interior. El fútbol uruguayo se nutre mucho del fútbol del interior. Es más, yo soy del interior, yo soy de Nueva Albesia, del departamento de Colonia. También vine con ese bolsito cargado de ilusiones. Y bueno, por eso entiendo mucho cuando los chicos vienen del interior, porque yo pasé por todas las cosas que ellos están pasando, yo ya las pasé. En otra época, obviamente, ¿no? Entonces, más o menos ese es el porcentaje. Esos chicos son acompañados por profesionales, por gente adulta, asistentes sociales, psicólogos, acompañados también en sus estudios, con profesores particulares cuando hay necesidad. Y bueno, y ahí se van desarrollando, haciendo su maduración como personas, encariñándose con el club, con toda la gente. Y bueno, nosotros también nos vamos encariñando con ellos y logramos buenos vínculos que la verdad que muy a gusto nos sentimos todos los adultos ahí. No, aparte es importante que ellos se sientan a gusto por el tema del desarraigo y... Claro, es un gran tema, es el desarraigo. Nosotros a veces optamos por chicos que vemos que están extrañando o que nos manifiestan eso, y capaz que es necesario que se queden un día o 2 días más en su casa, en Artigas, aunque tengan que faltar un día al liceo, no hay problema si emocionalmente ellos van a volver mejor. Entonces el chico termina rindiendo mucho más en los estudios, rindiendo mucho más en el fútbol y sintiendo mejor, más feliz, solo por el hecho de haber pasado un día más con su familia. Esos son pequeños detalles que a veces debemos de tomar en cuenta, porque no son máquinas, no son robots, son niños, son adolescentes que están detrás de un sueño, pero detrás de un sueño siempre hay una persona con emociones, con cosas muy lindas que se van forjando y que necesitan de mucho cuidado, sobre todo de profesionales que nos orienten a los adultos a guiarlos, no digo correctamente o incorrectamente, a guiarlos siendo acompañados y siendo sostenidos en ese camino que es duro por eso, por el desarraigo del pueblo, de los amigos, de la familia. Es todo un tema, ¿no? Y acá hablamos del Uruguay, que el Uruguay es un país chico, que el viaje más largo son 5 o 6 horas, Montevideo a Artigas. No quiero imaginarme qué es lo que pasa en Argentina cuando tenés 800 o 1200 kilómetros de distancia entre la familia y la capital, por ejemplo, o mismo en Brasil, que ahí debe ser mucho más duro todavía. Y las comunicaciones que han variado un montón y supongo que ayuda bastante en el proceso. Yo te cuento, cuando yo estaba en esa situación, yo iba a los teléfonos públicos a hablar con mis padres una vez a la semana. Claro, ahora ya no. Ahora con el WhatsApp, la videollamada, estás al toque. Cuando me fui a jugar a Centroamérica, yo ya como jugador ya profesional, me comunicaba por carta, porque las llamadas por teléfono eran carísimas. Sí, claro. Entonces me comunicaba por carta y la carta demoraba una semana. Entonces, hoy por hoy, obviamente que es otra historia. Cuando llegaba la carta, lo que le había puesto en la carta, capaz que era increíble, capaz que había pasado todo lo contrario de lo que decía ahí. Estamos todos bien, ¿no? Capaz que no estaban todos bien. Claro. O estábamos enfermos y uno se preocupa y resulta que ya estaban todos bien. Entonces, bueno, experiencia que todas las hemos pasado con diferentes situaciones, como el tema de la comunicación hoy por hoy, que estamos en lo que pasa al instante. Y en eso que hablábamos hoy de los porcentajes de chiquilines, de los que vienen al interior, te sigo con los porcentajes. ¿Está estudiado más o menos cuál es el porcentaje de jugadores que llegan a primera en Nacional y los que llegan a ser un jugador internacional? No es que esté estudiado, lo que pasa es que siempre hay generaciones a veces que son más, vamos a llamarlo así, más ricas en cantidad de calidad, y eso hace que de repente lleguen 3 o 4 al elite, por ejemplo la generación de Cavani, Suárez,
fue muy buena generación y todos llegaron a jugar en la elite, o sea, en los principales equipos del mundo. Y hay otras generaciones que de repente no llegaron a ese nivel, pero sí llegaron a jugar en algún club argentino, en algún club de acá de Uruguay, o mismo algún club menor de Europa. Entonces, lo que más o menos se dice, puede ser que sea un mito, pero un mito que no está lejos de la realidad, es que el 1% de los jugadores llega a la elite. El 1%. Y yo diría que un poco menos. Sí, habrá que trabajar entonces con toda la parte del estudio y de cómo están rodeados y todo eso. Por eso la formación es integral y tiene que ser la formación del ser humano, la formación de la persona. A la par, la formación del jugador. La formación del jugador es secundario, es circunstancial. La de la persona es prioritaria, porque es un ser humano que va a lograr ser útil a sí mismo y útil a la sociedad. Y eso no va a cambiar, tenga la edad que tenga. El jugador va a jugar hasta los 30 y algo de años, siempre y cuando no tenga una lesión y que tenga que retirarse antes. Es más efímera la vida del jugador. La vida de la persona, del jugador-persona, o de la persona-jugador, es hasta, digamos, hasta que deje de existir. No sé, hasta que digamos, su sentido de vida termine. Y eso permanece, ¿no? Entonces, claro, eso sí hay que cuidarlo porque es un valor de la sociedad, un valor nuestro de cada día. Como padres, como entrenadores, como vecinos. Obviamente todos los chiquilines que llegan a jugar formativas quieren llegar a primera división. Todos. ¿Qué pasa cuando no llegan? O sea, ¿qué opciones le brindan ustedes? ¿Tratan de que jueguen a préstamo en otro club? Claro, esas son opciones que hay. Volvemos a lo de Nacional. Nacional tiene una muy buena captación, normalmente vienen jugadores muy buenos, pero en el primer equipo no hay lugar para todos. A pesar de que son buenos jugadores. Entonces, esos buenos jugadores se les logra un préstamo en otro equipo, o se cede a otro equipo con un porcentaje, tal vez por una posible venta, y quedan vinculados al club en cierta manera, y a partir de ahí hacen su carrera. Algunos vuelven al club ya con una experiencia en otro equipo, otros hacen su carrera por otros equipos, y terminamos siendo rivales en algún momento. Pero bueno, es parte de la vida, no siempre trabajamos en el mismo lugar, todos, ¿no? Entonces, nuestra vida nos lleva por diferentes caminos. Lo que sí nosotros le brindamos, tratamos de brindarle las mejores herramientas para que pueda defenderse en la vida, pueda defenderse en el fútbol, que también es una escuela de vida, y a partir de ahí vaya desarrollando la carrera que, voy a decir, entre comillas, el destino le preparó. Cuando yo no creo en el destino, pero bueno, para llamarlo de alguna manera. Entonces, sí que tenga esas herramientas, que sepa que el fútbol no solamente es lo que pasa dentro de la cancha, sino lo que pasa fuera de la cancha, el entrenamiento invisible, el entrenamiento mental, cómo lograr sobreponerse a las frustraciones, que son muchas más las frustraciones que los éxitos o los aciertos que suceden. Entonces, tratamos de prepararlos en eso, darles herramientas, para eso está nuestro equipo interdisciplinario, y bueno, en base a eso tratamos de hacer no quiero decir el mejor trabajo, como si fuera formar una botella, es tratar de darles esas herramientas que contengan sobre todo los valores que hacen que nos representan como sociedad, y que son fundamentales para después desarrollarnos en la vida. Está bueno que se sepa, además, porque así como Nacional está captando, continuamente hay otros equipos que están captando. Todos. Y capaz que a ese chiquilín que llegó a Nacional tenía diferentes tipos de ofertas. Que Nacional le ofrezca todo ese tipo de contención y interés sobre la persona, me parece que está buenísimo. Para nosotros es fundamental, forma parte de nuestro proyecto. Convengamos también que en otros equipos lo hacen, o sea, no es que seamos los únicos, ¿no? Nacional sí lo hacemos, yo estuve en Defensor lo hacíamos,
Estuve en Peñarol también lo hacíamos. Creo que eso va en la vocación del formador, del docente. Claro. En realidad todos somos docentes, todos. Aunque trabajemos en cualquier cosa, somos docentes, porque siempre algo estamos transmitiendo nosotros. Transmitimos valores, transmitimos ejemplos, buenos y malos, pero transmitimos, damos ejemplos, contribuimos al desarrollo de nuestros hijos, de los amigos de nuestros hijos también, así como los demás padres también lo hacen con nuestros hijos. Y bueno, y todo eso tratamos en Nacional, sí, nos tomamos muy en serio todo eso porque estamos convencidos que los chicos son seres humanos y lo necesitamos como personas. Uruguay sigue necesitando, no jugadores de fútbol, sigue necesitando buenas personas para desarrollarse como país, como sociedad. Y en eso nosotros dentro del fútbol construimos, porque el fútbol tiene una gran característica. Es un juego y es un deporte, como otros deportes colectivos también, que reivindica permanentemente los valores que tiene que tener un ser humano: solidaridad, compañerismo, respeto, responsabilidades. Entonces, todos esos valores que son requeridos para lograr un buen funcionamiento en una sociedad, el fútbol los aglutina en el hecho de tener una competencia de un partido de fútbol, porque tienen que estar presentes esos valores. Entonces, es mucho más fácil trabajar sobre eso. Claro. Y además de todo eso, los chicos les gusta jugar al fútbol, o sea, están porque les gusta, no están obligados. Que a veces nos pasa eso con los centros educativos, que claro, nos dicen, claro, para ustedes es más fácil porque los chiquilines están ahí porque les gusta estar y no se van a ir. A los centros educativos a veces no les gusta ir a clase, bueno, pero bueno, ese es parte de la vida. El fútbol es una herramienta muy, muy útil en la sociedad. Digo, el fútbol no, el deporte en sí. Los deportes colectivos más todavía porque exigen que esos valores estén presentes permanentemente, porque estamos en un vestuario juntos, porque jugamos contra unos rivales a los cuales hay que vencerlos deportivamente, y para eso hay que estar unidos, hay que respetarse, hay que respetar las reglas. Entonces todo eso hace que el deporte, y en este caso el fútbol, sea importante para ese desarrollo. Fernando, estás ya hace unos años en Nacional. ¿Qué te parece que debe mejorar Nacional en formativas? Partiendo de la base de que sabemos que Nacional trabaja muy bien formativas, ¿qué te parece que debería mejorar? Bueno, lo que se está trabajando ahora, se está poniendo mucho énfasis, es en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Se está trabajando mucho, hay un megaproyecto muy, muy bueno, que cuando ya se va a comenzar a realizar, porque se hicieron todos la diagramación de los proyectos, de los arquitectos distribuyendo de forma armónica toda esa funcionalidad que debe tener un complejo deportivo, y capaz que en un año pienso yo que puede estar ya funcionando eso, y eso nos va a dar un salto de calidad muy importante. No estamos mal hoy por hoy, pero sí necesitamos para nosotros seguir estando en la vanguardia de la formación. Después, otra de las cosas que también necesitamos es seguir capacitándonos. En eso también estamos trabajando, porque la capacitación hace que estemos ayornados, estemos al día en las últimas situaciones que ofrece el desarrollo del fútbol a nivel internacional, que ha evolucionado muchísimo en muchos aspectos. Y bueno, nosotros estamos bien, pero queremos estar mejor. Está buenísimo. Una consulta respecto a esto de capacitarse. ¿Es importante que los técnicos de formativas se capaciten constantemente? Sí, porque las metodologías van cambiando, porque van cambiando los paradigmas. En mi época, para hablar, enfrentarse dos jugadores a pasar la pelota, controlar y pasar, era una forma de desarrollar el pase. Hoy por hoy hay un enfoque mucho más sistémico, que está más asociado a la realidad del juego,
que hace que el pase se entrene similar, pero en una situación más parecida a lo que es un partido. No digo que se juegue el partido en sí, pero situaciones así. Y esos son avances metodológicos, son avances también didácticos, y los avances pedagógicos también, que están involucrados en el desarrollo de los chicos, tanto como jugadores como personas, que van sufriendo cambios a nivel de las teorías del aprendizaje, ¿no? Hoy en día lo forman ya con un juego determinado, tienen un tipo de juego nacional o van variando. A ver, el fútbol tiene como deporte colectivo, ¿sí? Es un continuo permanente, pero tiene su momento con pelota y su momento sin pelota. Y las transiciones, que es cuando uno pierde la pelota y cuando uno la recupera. Entonces, el momento con pelota, vos supuestamente estás con el poder del balón, tu intención es llegar al arco rival para hacer el gol. ¿Cómo se elige la forma de llegar al arco rival con balón? Pueden ser varias. Directo, pelotazo, o de forma directa, o en forma asociada, o con pocos pases, pero tratando de ser rápido. Son 3 formas de llegar, o esperando atrás y de contraataque. Entonces, esas son las diferentes formas de atacar. Para esas diferentes formas de atacar, también hay diferentes formas de defender. Nosotros tratamos de darle a los jugadores la mayor cantidad de herramientas posible en esas 4 formas. ¿Cuál es la que preferimos en Nacional? Porque históricamente y culturalmente el club ha sido así, el juego asociado. Llegar mediante pases, tratando de generar ventajas sobre el rival, tratando de tener mayor superioridad numérica para poder sobrepasar a las líneas defensivas rivales, tratar de aprovechar las ventajas también posicionales o las ventajas cualitativas que existen en el juego, donde tenemos un jugador que juega en el 1 contra 1, tratamos de dársela cuando esté 1 contra 1, no cuando esté 1 contra 5. Bueno, entonces esa parte táctica también la desarrollamos con los chicos para que ellos interpreten el juego. Entonces, por ejemplo, si después a la hora de defender, cuando no tenemos la pelota, también cómo nos organizamos, ¿sí? Si presionamos arriba, si esperamos atrás, si estratégicamente es bueno esperar atrás, porque en ese partido nos sirve más esperar atrás. También le damos las herramientas para que sepamos marcar en zona, marcar en zona mixta, con un bloque bajo, o con un bloque medio, o con un bloque alto. Convengamos que Nacional generalmente es un equipo que intenta ser protagonista en los partidos, trata de estar atacando y jugando en campo rival. Seguramente nuestro bloque defensivo va a estar la mayor parte del partido alto, más alto, en mitad de cancha. Hay que aprender a jugar así, porque atrás hay mucho espacio, donde podemos dar ciertas ventajas que el rival las pueda aprovechar. Tenemos que saber cómo defendernos en ese momento, y bueno, todo eso se va entrenando. Se va enseñando cómo hacer, cuáles son los principios del juego, cuáles son los subprincipios, o sea, que hacen que se sostenga esos grandes principios. Y bueno, en base a eso el jugador va aprendiendo y después lo desarrolla al poder nosotros haberle generados, en cuanto a las repeticiones, esos hábitos o esos comportamientos que permiten que el jugador sepa cómo defender o sepa cómo atacar en el momento justo. Les llamamos herramientas. Excelente. Venimos hablando de la formación de los jugadores. Me generó la duda, ¿tenemos una especie de formación de técnicos para que hoy o mañana esos técnicos suban al primero? No, la formación de los técnicos se van haciendo en base a ver, los técnicos se van formando en base a un modelo que nosotros tenemos, lo que explicaba recién, preferentemente un juego asociativo partiendo de la generación de pases. Uh-huh. Entonces se van formando en eso, porque en el club lo tenemos determinado así. Y después la formación de los entrenadores, sí facilitamos cursos, sí intentamos hacer cursos de capacitación que aparezcan en el país o a veces online, eso sí lo hacemos. Y después lo que también tenemos, sí, son instancias internas de crecimiento colectivo del staff de entrenadores. Ajá. Entonces, o alguien viaja a algún país y tiene la posibilidad de
visualizar entrenamientos o conversar con entrenadores de otros países, después intercambiamos y vemos las cosas que son buenas en esos avances y cuáles son aplicables acá, porque no todo es aplicable. Entonces hay cosas que son buenas, que las podemos incorporar, y otras que las tenemos que, no voy a decir desechar, pero por lo menos que no nos hagan perder el tiempo en cosas que sabemos que no van a ser difíciles que las podamos incorporar, porque culturalmente estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Me explico? Sí, claro. Aparte hay veces que los biotipos de los jugadores son diferentes. Biotipos de jugadores, tipos de cancha. Recién ahora se están ayornando las canchas a las medidas normales que pone FIFA. Los campos de juego todavía siguen siendo malos en formativas, salvo aquellos que son sintéticos, que para mí el sintético es un gran valor para las formativas, no para primera división, pero sí para las formativas, porque el sintético te permite entrenar todo el año aunque llueva. Claro. Si no se te hace barro, o sea que podés entrenar después que llovió también, si tenés que cubrirte la lluvia. Entonces no le molesta, no le provoca lesiones a los jugadores. Entonces esas cosas van mejorando el desarrollo del jugador, porque la pelota no pica mal. Nosotros siempre nos quejamos, el jugador uruguayo está acostumbrado a mirar para abajo. ¿Por qué mira para abajo? Porque siempre se acostumbró a jugar en canchas malas. Entonces está preocupado por dónde está la pelota, dónde pica la pelota. Las leyes de física se comportan de acuerdo a los pozos que tiene la cancha. ¿Entendés? Entonces, con eso, con una cancha pareja, las leyes de física uno la sabe y la respeta y sabe que si la pelota pica acá, ¿para dónde va a ir? Entonces, o por lo menos errarle por muy poco al cálculo. Exactamente. ¿Y qué permite eso? Ver el contexto de juego. Veo toda la cancha, veo dónde están mis rivales, veo dónde están mis compañeros. Claro. O sea, cuando paré la pelota ya sé cuál es el panorama más o menos general que tengo. Y ya la toma de decisiones se basa o se toma con mayor información. Si no, uno mira para abajo. Cuando levanta la cabeza, ya es diferente a cuando había levantado la cabeza antes de recibir la pelota. Claro, pierde la concentración, por así decirlo, capaz. Pierde la concentración, el foco. Perdés el foco, más que la concentración. Perdés el foco por un instante, y en ese instante el rival te ganó 2 metros, y 2 metros significa que cuando lo tenías a 2 metros, ahora ya lo tenés encima. Entonces ya la decisión tiene que ser otra. En estos años que has estado como coordinador de formativas en Nacional, ¿has visto algún caso, no sé si exitoso, o que te haya llamado la atención de los chiquilines que hayan subido a primera? Sí, cuando yo llegué, los casos, Fagundes fue un caso, un jugador interesante, Lucas Sanabria, ahora está Aradi, está Nahuel López también, Juan Pecheverría. Hay jugadores que tienen mucha calidad y que es cuestión nomás de tiempo. Gonzalo Petit, por ejemplo, es un jugador muy talentoso, es un jugador que tiene una visión de juego es un jugador que hace pases que no se ven desde afuera. O sea, normalmente el buen jugador es aquel que hace el pase que uno desde afuera lo ve. Dice, el pase, ese es el pase, y va y lo hace. Hay jugadores que son tan buenos que hacen un pase mucho mejor que el que uno ve de afuera, porque vio a otro jugador mejor ubicado y logró una ventaja que no se veía, solamente él la vio. Claro. Entonces Petit es uno de esos. Mauri Pereira a veces tiene ese tipo de pases que no la ves venir. No, aparte en fútbol le llamamos esconder el pase. O sea, yo amago con toda mi gestualidad y mi cuerpo hacia un lado y termino dando el pase para el otro. ¿Qué hice previamente? Cambié el foco de atención hacia un lado y me liberaron al jugador y se la di a él. Logré una ventaja para atacar o para ser más peligroso. Bueno, también se ve mucho cuando hacen los tiros de penal, que puede ser que el arquero descifre que va para un lado y en realidad lo patea hacia otro lugar. Claro. A ver, el fútbol, los deportes los DIEC, deportes de interacción en espacios compartidos, cuando hablamos de DIEC hablamos de fútbol, handball, básquetbol, o sea, son deportes
predominantemente tácticos. Y la táctica se basa en el engaño. Yo muestro una cosa porque quiero hacer otra. Claro. Entonces, el fútbol es eso, es engañar al rival para sacar la ventaja para poder anotar el gol. O engaño al rival para poder quitarle la pelota. O engaño al rival para que me tire el penal para un lado y en realidad estoy haciendo un movimiento hacia un lado, pero voy a ir hacia el otro. Eso es táctica, eso es engaño. O sea, la táctica se basa en el engaño. El otro día vi una publicación de AUF de la tabla de posiciones de formativas. ¿Es un objetivo en sí mismo el ganar la tabla de posiciones? No. Los dirigentes lo tienen como objetivo. Uh-huh. Yo lo tengo como consecuencia del trabajo. Bien. No es lo mismo. No. Porque para lograr un objetivo uno tiene que poner los huevos en esa canasta de ese objetivo. Sí. Cuando hablamos de consecuencia de, nosotros estamos desarrollando el jugador, las categorías, los colectivos, que al hacer todo eso vamos a estar mucho más cerca de la victoria y como consecuencia vamos a lograr la tabla general. Cuando uno es un objetivo, a veces el fin justifica los medios para lograr el objetivo. Y a veces es renunciar a una formación importante para el jugador para lograr ese objetivo. Yo me sentiría mezquino con eso. Me sentiría un cosificador de mis jugadores para no lograr un objetivo de una tabla general. Que si la logramos como consecuencia, soy el primero que voy a salir a festejar. Claro. Sí. No sé si fui claro con eso, Sí, porque, queda porque hay una gran dicotomía que se sigue manejando todavía, es ganar o formar. No existe esa dicotomía. Las dos cosas van de la mano. No conozco ningún entrenador que no quiera ganar. Y no conozco ningún entrenador que no quiera formar, porque al formar le estás dando herramientas para poder ganar. Claro. Entonces, esa dicotomía no existe. Eso se ha planteado para justificar. Cuando gano soy un fenómeno y cuando pierdo estoy enojado y molesto y mirá cómo está este ganador. Porque no, claro. Eso es una gran falacia, una gran mentira. Todos formamos, todos somos formadores, hasta Mourinho o Guardiola son formadores de jugadores para que funcionen dentro de un colectivo para ganar. Lógico. Hoy hablamos de las cosas que te parece que le estarían faltando a Nacional. Tomando en cuenta tu experiencia y que ya conoces varios clubes, ¿cuál es la fortaleza de Nacional a nivel de formativas? La historia del club. La historia del club es una gran fortaleza porque el escudo llama mucho a los chicos. Nosotros tenemos muchos chicos que son hinchas y otros que no son hinchas. Pero saben que Nacional trabaja muy bien en formativa. Yo creo que también los profesionales del staff son reconocidos a nivel del fútbol local, de acá del fútbol del Uruguay, son reconocidos. El estilo de juego es muy aceptado por el público en general y sobre todo por los jugadores. Les gusta jugar porque está en Nacional. Voy a hablar de Nacional, ¿no? Sí, claro. Con todo el respeto a los demás, sí. Que no quiere decir que los demás no y nosotros sí. Nosotros intentamos desarrollar un juego en el cual confiamos que nos va a dar la victoria, y ese juego es un juego colectivo, de asociación, para tratar de superar al rival. Y es un juego donde somos protagonistas a partir de tener la pelota. Y a través de la pelota generar un juego que nos permita llegar al arco rival lo más limpio posible para hacer el gol. Ah. Que a veces también, dentro de eso, poner una pelota larga, porque nos vinieron a presionar, forma parte Sí.
de esa estrategia o esa táctica que se determinó en un momento. En definitiva, los jugadores son los que mandan dentro de la cancha. El entrenador dispone, el entrenador propone y los jugadores disponen. ¿Por qué? Porque después cuando se está jugando no son jugadores de futbolito. Son jugadores que se mueven y los rivales también intentan neutralizarnos, intentan hacernos daño atacándonos. Entonces yo creo que la gran fortaleza es el escudo, o sea, la historia del club, los profesionales que están y la forma que se lleva adelante eso. Bien. Como para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta que tiene un poquito de opinión, que es, ¿cuándo considerás que está pronto un juvenil para llegar al primero? A mí me da la impresión de que a veces demoramos un poco en darle cancha a los chiquilines. Bien. El jugador nunca está pronto. El jugador necesita terminar de formarse en el primer equipo. A veces necesita 3 meses, a veces necesita 6 meses, porque no es lo mismo el juego en juveniles que el juego, por más que sea el mismo juego, ¿no? Claro. En juveniles, aún en una 4ª división o una 3ª división, que en primera división. Lógico. Ahí cambias. Es mayor la exigencia. Cambian capaz. muchas cosas. Entonces el jugador necesita estar entrenando con el primer equipo para poder entender el juego en primera división. Repito, hay jugadores, Maradona precisó 15 días, pero precisó 15 días. Claro. Porque ya los dribbling que hacían en juveniles, en primera no los pudo, se dio cuenta rápido porque era Maradona. Sí, lógico. ¿Ah? Pero hay otros que necesitan un poco más de tiempo. El posicionamiento frente a los rivales es diferente porque ya son más hombres, ya tienen mañas, ya no son tus pares de tu misma edad o un año mayor, ya son gente que de repente tienen 8 o 10 años y con mucha mayor experiencia. Por decirte algo, no te van a quitar la pelota si no esperan que la controles para que se las deje y se la llevan más fácil. Cosas tan tontas como esa. Sí, sí. Cómo poner el cuerpo cuando se va a hacer un despeje de cabeza, cuando se salta a cabecear. Son cosas que el jugador las termina de formarse entrenando con el primer equipo y a partir de ahí ya está pronto. ¿Quiénes son los que se dan cuenta cuando están pronto? El técnico de primera división. Por eso que se suben para hacer la pretemporada. ¿Por qué se le dice no, va a venir a hacer la pretemporada? No, en realidad va a venir a entrenar para prepararlo para que en algún momento pueda ser tomado en cuenta. Y por ejemplo, Sanabria subió a hacer la pretemporada y al tercer partido, al segundo partido creo que fue, que lo puso el chino, me parece, jugó un clásico. Sí. Y anduvo volando en el clásico y le hicieron un penal, incluso que no lo cobraron, y de ahí no salió más. Sí, claro. Y bueno, y hay jugadores que les pasa eso y otros jugadores que demoran más tiempo. Claro, hay algunos que debutan, tienen ese partido y después están en el banco, como que ahí les falta un poco más capaz. Sí, o van al banco porque también hay otros compañeros. O sea, no es subir a juveniles y tirarlos al ruedo y claro, bueno, y ahí juegan y no los saco más. No, van ganándose su lugar. Claro, porque hoy por hoy en el club, hoy en el primer equipo, hubo un partido que yo se lo hice saber a Martín Lazarte, partido con Racing, íbamos ganando 1-0, complicadísimo, y Martín Lazarte cerró el partido poniendo 3 juveniles. Sí. Un partido que había que cerrarlo porque Racing estaba jugando muy bien, nos estaban acosando, estábamos complicados, porque pasa eso en el fútbol, y puso a Calione, a Petit y a Aradi. 3 juveniles. Digo, qué mensaje bárbaro nos dio Martín a toda formativa. Confía en 3 juveniles para cerrar un partido que era la vida. Claro, sí. O sea, hay confianza en el trabajo y él vio que esos 3, porque no hacía 2 días que estaban con él, que esos 3 estaban listos para un momento tan importante como cerrar un partido de 3 puntos claves. Lógico, sí. Claro, justamente lo que te iba a comentar, en las redes mucho se habla de los juveniles y a veces, bueno, hoy en día prefieren que hayan más juveniles que
jugadores de trayectoria más alta. Sí, sí. Las redes sociales es muy complejo. Es muy complejo porque se parte del anonimato. Entonces, cuando el anonimato está presente, yo no sé quién es el que está opinando atrás de eso. No sé qué intereses tiene. Claro. Si realmente es un hincha de corazón que expresa su sentir como todo hincha y que tiene todo el derecho del mundo, o es algo alguien con otro tipo de interés. No sé. Entonces, yo prefiero no hacerle caso a las redes, por más que sé que marcan el destino del país, de los países. Donald Trump ganó una elección por redes sociales. Claro. O sea, no la ganó por eso, pero digo, influenciaron mucho para que ganara una elección en su primer mandato. Sí. Si tendrá importancia o trascendencia esos anónimos que bueno, generan... con eso llegó Luis Suárez, la campaña que hicieron a través de redes sociales. Por ejemplo, o sea, tiene sus cosas buenas, o sea, no es que sea todo malo. El tema es la interpretación que uno le da. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, por este rato. Bueno. Esperamos más adelante volver a convocarte. Bueno, para mí ha sido un gusto y una linda charla. Muchísimas gracias. Gracias. A las órdenes.